Pruden. Para los que me conocen saben quién soy, los que no, soy médico pediatra neonatólogo y uno de los fundadores de Fundasamin y en este momento presidente. Para mí un placer presentar esta quinta reunión de investigación. En 15 años de fundación es la quinta, como digo, que hemos hecho, y este año es más una apuesta de optimismo, puesto que durante todo el 2020 y no sabemos del 2021, va a ser muy poca la investigación clínica en terreno que pueda hacerse. Algunas excepciones, hemos hecho algo en COVID, pero ha sido un año más bien de lectura, de hacer estudios retrospectivos, revisiones. La investigación en el sentido estricto de la palabra ha estado suspendida. Ha sido muy difícil, aún para los médicos asistenciales, trabajar con pacientes. Todo el proceso de consentimiento informado ha sido un tema complicadísimo, de manera tal que la jornada de hoy pretende reavivar el fuego, mantenerlo, y para ello tenemos speakers o conferencistas de gran nivel, con experiencia personal en investigación, muy comprometidos con la investigación en medicina perinatal, y en el caso de la doctora Saidón, experta en comités de ética, el doctor Carroli, del Instituto Rosarino, del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, con 30 años de trayectoria, que nos va a mostrar su trayectoria. Y después tenemos al doctor Néstor Bain y a la doctora Norma Rosato, locales de la casa, que nos van a dar sus perspectivas. Pero van a coordinar Rosmary Soria y Marielina Serra, que son pilares en este momento de la Fundación y que han sido el motor para que esta jornada se lleve adelante, que después, en un momento, cuando termine la primera parte, vamos a presentar el libro que ella, junto con otra colaboradora, han escrito y que se publicó sobre digamos, fundamentos, o es un libro para gente que se quiere iniciar en la investigación, pero ya lo vamos a ver eso. Así que yo ahora quisiera pasarle la palabra a Rosmary Soria para que coordine la primera parte y presente a los conferencistas de esta parte. Rosmary, todo suyo. Muchas gracias, doctor Pruden. Buenas tardes, una alegría encontrarnos. Para nosotros este espacio virtual es como si fuera Fundasamin nuestra casa y les damos la bienvenida. Esperamos compartir una buena tarde de trabajo y de nuevas ideas sobre lo que es investigación hoy en nuestro medio. Para comenzar la tarde vamos a presentar a alguien muy querido, muy conocido y reconocido por todos, el doctor Néstor Bain. Él es el director médico de los servicios de neonatología y pediatría de los sanatorios Trinidad, Palermo, San Isidro y Ramos Mejía, ex profesor de pediatría de la UBA, y hoy nos va a hablar de por qué investigar en salud materno-infantil. Doctor Bain, lo escuchamos. Tiene silenciado su micrófono, doctor. Gracias. Supongo que puedo compartir pantalla ya, ¿no? Sí, adelante, doctor. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Es un placer participar, y Luis describió un poco la realidad de lo que ha sido Fundasamin y durante este último tiempo, con un empuje enorme a través de Rosmary, de Marielina y también de otra gente, pero si nombro a cada uno me voy a quedar corto. Pero del que no me quiero olvidar hoy de mencionar antes de hablar es de Ariel Fernández, porque hoy es el cumpleaños y es nuestro experto en informática y que nos ha dado muchísima ayuda en todos los proyectos de investigación con sus conocimientos relacionados con estadística, bioestadística y bases de datos, etc. Bueno, dicho esto, pongo pantalla completa, y este es un tema que como se imaginan, a nosotros nos fascina. De hecho, a ver, cuando creamos Fundasamin con Luis, y en esa época estábamos con el doctor Schild, la principal razón fue buscar una forma de poder centralizar nuestras ideas y nuestros proyectos de investigación, y creo que hemos logrado una cantidad de cosas, a lo mejor menos de las que hubiéramos querido y más de las que otros hubieran imaginado. Así que de esta manera, cuando me plantearon dar esta charla,
digo, bueno, a ver, ¿cómo doy? ¿Qué doy? Entonces se me ocurrió, bueno, ¿por qué investigar en salud materno-infantil? Antes que eso tengo que preguntar, ¿por qué investigar en salud? Y después, ¿por qué investigar en salud materno-infantil? Y después, bueno, cuando yo le digo a alguien de hacer un proyecto, si es una persona grande y que no ha tenido experiencia, es como si no le dijera nada. Me dice, ¿por qué yo tengo que investigar en salud materno-infantil? Entonces, esto va primariamente dirigido a los que no se dan vuelta y miran para otro lado cuando se plantean estas cosas, sino aquellos que prenderían el bichito, como lo que trata de hacer el libro que desarrollaron Eli y Rose, Marielina y Rosmarie. Entonces, ¿por qué investigar nosotros en salud? ¿Por qué investigar en general en salud? Bueno, esta es un cuadro que muestra la esperanza de vida al nacer, y está relacionado obviamente con la mortalidad, entre los años 1880 y 2010. Y no investigué más, pero a ver, esto como, ¿por qué creen que en 1880 el promedio de duración de la vida era 33 años y para el fin del 2010 era 75? Y seguro que ahora debe ser 78, menos mal porque a mí me quedan 6 en ese caso. Pero la realidad es que ¿cómo se consigue esto? Esto se consigue a través de la investigación. La caída de la mortalidad responde en principio a una reducción en muchas enfermedades, a la cura de otras. Los porcentajes de causas de mortalidad, causas que antes eran un porcentaje menor, como las enfermedades del aparato circulatorio, los traumatismos, etc. Un ejemplo fantástico de lo que se puede hacer para mí, y de paso hago una propaganda a la jornada de Fundasamín del 23, es el estudio del doctor Fernando Pollack, cómo muestra que a través de la investigación se puede descubrir con un trabajo hecho que él va a describir muy bien el 23, que determinada manejo muy precoz en pacientes de muy alto riesgo, mayores de 75 años para COVID-19, la administración de plasma hiperinmune disminuía la necesidad de terapia intensiva, ventilación asistida, etc. Ahora, yo dije que voy a hablar de salud materno-infantil, y este es un gráfico del doctor Dan Button, que lo construyó en base a los resultados de la mortalidad en chicos menores de 1.500 gramos, que fueron publicados en distintos momentos por distinta gente. Él puso todos ellos, juntó los datos más importantes de cada año y construyó esta curva. Fíjense, en el año 60, la mortalidad para menores de 1.500 gramos era del 80%, y hoy es el 10%, más o menos, puede ser un poquito más en algunos servicios, según la calidad de atención, pero básicamente, digamos 10% para hacerlo fácil. Ahora, ¿cómo se logró esto? ¿Cómo se logró esto? Bueno, acá empezó una caída, porque hasta acá, hasta el 60, era horizontal. Solo sobrevivían los que tenían suerte, o los que no tenían patología, seguramente algún desnutrido fetal, que se las arreglaba porque tenía cierta madurez de la función respiratoria, etc. Pero entonces ahí, en esa flechita roja, empieza el descenso, primero un poquito despacio y después una gran caída de la mortalidad. ¿Qué habrá pasado acá? ¿Qué habrá pasado acá para que haya semejante caída? ¿Saben lo que pasó? Lo que pasó es esto, que se murió Patrick Bouvier Kennedy, el hijo de John Kennedy. Pesó 2 kilos 100, tenía 35 semanas de embarazo y se murió a las 48 horas por un síndrome de dificultad respiratoria, lo que llamábamos enfermedad membrana hialina. Y entonces, ¿y eso qué tiene que ver, Coco? ¿Qué tendrá que ver eso? Bueno, fíjense, eso produjo un enorme interés en el tema, una inyección de mucha cantidad de gente y de dinero para investigar cómo cuidar a estos recién nacidos, y principalmente el desarrollo de estructuras donde cuidarlos, de averiguar cómo es la fisiología de ellos, de qué se beneficia, cómo se le puede dar más posibilidades, y eso produjo esta maravillosa caída. ¿Y a ustedes no les da ganas de participar en proyectos que puedan ayudar a que esto siga cayendo o siga mejorando?
No todo tiene el mismo impacto, obviamente, pero claro, cuando no hay nada, cuando se mueren casi todos, cualquier investigación producía una mejora y otra mejora y otra mejora, pero nosotros podemos seguir contribuyendo. Se me ocurrió dejar esta flechita, porque ¿sabe lo que pasó aquí? A fines del 80, cerca del 89, 88, 90, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó que apareció la ventilación de alta frecuencia y apareció la venta, se podía empezar a utilizar rutinariamente, no en investigación, el surfactante. Y mire qué poquito que produjo un poco, pero lo que más produjo fue la investigación sobre la fisiología y los cuidados más básicos del recién nacido, con saber que uno, con desarrollo de investigaciones a lo mejor que hoy serían vistas a lo mejor como muy simples. Entonces, a pesar de todo, muchas de las terapéuticas que usamos se usan porque parecen buenas, porque siempre se usaron, pero nunca fueron científicamente evaluadas y pueden estar resultando perjudiciales. Por eso se usan por experiencia. Y la experiencia, ¿qué es la experiencia? La medicina basada en la experiencia es la habilidad de cometer repetidamente el mismo error, pero cada vez con mayor convicción de que estás haciendo las cosas bien. Y es una mala maestra la experiencia, porque primero te toma el examen y después te da la clase cuando te diste cuenta que lo que hacías no era bueno. Esto lo dice siempre Luis Pruden, de un texto de Nietzsche. Las convicciones son enemigas de la verdad más poderosas que la mentira. ¿Saben por qué? Porque la mentira es la mentira. Pero si yo estoy convencido y soy un líder de opinión, y si yo estoy convencido que a los chicos hay que darle tal cosa, insisto, y todos los que me escuchan dicen, lo dijo Coco, lo dijo Luis, y lo empiezan a dar. Entonces, estas cosas de la convicción sin respaldo científico son peligrosísimas. Y el doctor Alberto Agrest, uno de los mejores clínicos que existió en la Argentina, que falleció hace ya unos años, había dicho que el conocimiento científico fue reduciendo las insensateces de la ignorancia, pero no ha sido tan exitoso en reducir las de las creencias. Entonces, ¿por qué investigar nosotros en salud materno-infantil? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que lo hacemos? Bueno, primero porque investigar no significa tener un aparatito que mida la movilidad de las cilias del neumonocito 2. No hace falta métodos ultra sofisticados. Por otro lado, no toda la investigación implica costos insalvables. Es verdad que el tiempo humano es poco reconocido, principalmente en nuestro país o en nuestros países, no quiero ser injusto, pero la verdad es que no todo tiene tan alto costo y muchas cosas no son tan dependientes de los costos como de la idea, como de las ganas, como de la convicción de que vale la pena. No toda la investigación implica ser un experto en bioestadística. Es frecuente que yo le diga a un médico joven, che, mirá, ¿por qué no estudiamos esto? A ver qué te parece. Y la respuesta, no, yo no sé un pito de bioestadística, ¿qué me vas a hacer? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Uno se puede apoyar en quien lo sabe. Por supuesto que tenés que tener noción de cómo se evalúa un proyecto, cómo se investiga en general, conocer cosas básicas, pero eso no es tan difícil. No es tan difícil, no hace falta ser un ultra experto. Lo otro es que hay gente de distintas formaciones que siempre está dispuesta a colaborar. A mí siempre me impresiona que cuando los médicos jóvenes tienen un proyecto, de una idea, tratan de ocultarla porque a ver si alguien me la roba. Mentira, lo que es fácil ya está hecho. Entonces, si vos no compartís con aquellos que te pueden ayudar, nunca vas a terminar de desarrollar un buen estudio. Y por otro lado, ¿por qué investigar nosotros? Porque nuestra realidad y nuestras prioridades de temas a investigar pueden ser distintos de los otros países. Además, yo realmente creo que es posible investigar y si lo hacemos bien, una de las cosas que a mí me parece extremadamente importante, van a decir ustedes, ¿qué estupidez está diciendo este hombre? Es muy importante que nosotros nos creamos lo que estemos haciendo, que creamos en nuestros resultados, para lo cual hay que estar seguro que nadie dibuja, que nadie engaña. Hay que tener muy de cerca vistos y supervisados cada uno de los procedimientos que uno hace en un proyecto de investigación y es importantísimo creerlos nosotros para poder terminarlos, llevarlos a cabo. Y porque toda la gente que participa en una investigación aprende un montón.
entiende el proceso. La gente abre un trabajo, lee el abstract. ¡Qué bárbaro, qué bueno! Sí, podría haber sido así o así. No, ustedes no saben lo que hay detrás de un estudio. Es un esfuerzo muy grande, pero es un esfuerzo también muy gratificante. Desarrollar y concluir proyectos es muy gratificante. Y además, y esto ya por ahí alguno, mi mujer psicoanalista, psiquiatra, va a interpretarlo como narcisismo, pero es muy impactante ver nuestros resultados publicados y que además pueden cambiar la forma de asistir a los recién nacidos. Y eso también es de alguna medida algo interesante. Quizás cada uno de los que hacemos investigación nos hemos orientado a algún tipo de investigación. Hay gente que le gusta la investigación epidemiológica, otros que tienen estudios a largo plazo de seguimiento de un grupo de pacientes, de cohortes. Nosotros nos hemos estado inclinando históricamente por los ensayos clínicos aleatorizados, aunque no desprecio ningún otro tipo de investigación, creo que todos son importantes. Ahora, ¿por qué creo yo que son los más atractivos, o por lo menos los más atractivos para mí, y esto, o para mí, para nuestro grupo? Bueno, porque la verdad es que es la forma, si yo tuviera que decir que cómo se puede describir, bueno, yo si les muestro esta foto y les pregunto cuál de los dos sujetos que ustedes ven aquí es más alto, sería parecido que en un estudio de investigación yo dijera cuál tratamiento es mejor. Entonces rápidamente diría que el de atrás es más alto, pero me puede ocurrir que yo decida medirlos. Y si los mido, acá estos dos segmentos les juro por quien quieran que son iguales, y no son tan distintos estos dos sujetos. Medir en investigación con detalle un tratamiento y otro es hacer un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, cuando queremos saber científicamente cuál es más alto, los tenemos que medir, y cuando nosotros queremos saber cuál tratamiento es mejor, tenemos que hacer un ensayo clínico aleatorizado. ¿Por qué? Y porque los pacientes se asignan al azar. A mí me gusta investigar una sola intervención, pero se puede investigar a veces más de una intervención. Una de las dos lo considerás el tratamiento estándar, lo que se llama el grupo control, que puede o no recibir un placebo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vos aplicás una intervención y le toca la intervención o el placebo o el grupo control al azar. Entonces, todas las demás variables se deberían distribuir en forma pareja. Las poblaciones deben ser muy parecidas cuando yo distribuyo al azar. Y esto es muy fascinante. Cuando nosotros hicimos con Luis y con el grupo el estudio de aspiración meconial, nos quedamos impactados. Porque yo cuando vi los resultados y me mostraron la población que le había tocado aspiración versus la que no le había tocado aspiración, dije, uy, esto no me lo va a creer nadie. Porque al grupo con aspiración, póngale, el peso promedio había sido de 3,380. Y el grupo no aspiración había sido 3,360. Y yo dije, esto se van a creer que lo dibujé. Pero no lo dibujaste. Si metiste 2.500 pacientes, Coco, ¿cómo no vas a tener una distribución equivalente en los dos grupos? Es tan impactante esto que hay gente que está tan convencida, a ver, el burro adelante iba a decir, yo estoy convencido igual que este hombre. Este hombre, Ian Chalmers, es uno de los desarrolladores de Oxford. Ahí está el doctor Carrolli, que lo conoce muy bien, es un señor grande. Y él llevaba una tarjeta que decía que si le pasa algo y lo tienen que internar y hay un estudio aleatorizado, un randomized control trial en curso, que por favor lo incluyan. ¿Y de dónde salió eso? Y de que los pacientes, cuando están en un estudio de investigación donde se sigue un protocolo estricto, están muy bien cuidados. Un ejemplo para mí maravilloso fue, porque lo aprendí ahí, fue cuando hicimos el estudio de eritropoyetina precoz versus tardía. Nosotros habíamos calculado el tamaño muestral basado en 5 de las 7 unidades que participaron en ese estudio, y nosotros sabíamos que en los menores de 1.200 gramos teníamos un promedio de 5,4 transfusiones. Nosotros le dábamos no voy a explicar a quién le dábamos, a quién transfundíamos y a quién no, pero el promedio entre todos los servicios, en 5 servicios, era 5,4 transfusiones a lo largo de la internación de menores de 1.250 gramos. Hicimos el estudio, randomizamos, a la mitad le dimos placebo y a la mitad le dimos eritropoyetina los primeros 15 días. ¿Saben lo que encontramos? Que los dos grupos tenían 1,8 transfusiones por paciente, es decir, la eritropoyetina no les sirvió.
pero entrar en el estudio le sirvió para recibir menos transfusiones. Este es el efecto de participar en un estudio. Hay 1000 publicaciones que confirman que esta observación nuestra no fue una casualidad. Nosotros hicimos el estudio que mencioné antes, 11 hospitales de la Argentina y uno de Estados Unidos, 2.500 pacientes, y pudimos demostrar que, como se hacía hasta ese momento, los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando no deben haberlo visto nunca, antes de que se desprendan los hombros, cuando había meconio, los obstetras le aspiraban, o nos hacían aspirar a nosotros, por la boca y por la nariz, antes de decirle a la mujer que puje, o si era una cesárea, te asomaban la cabecita y tenías que aspirar, y recién después extraían al feto, con lo cual se demoraba el nacimiento, etc. Y esto estaba basado en muy poca información, de manera que nosotros demostramos que eso no sirve. Pero, ¿qué se hace en la práctica? Bueno, la doctora Adriana Aguilar coordinó un estudio que hicimos también desde Fundasamín, una encuesta, y varios años después de que habíamos hecho el estudio y de que las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y del Colegio de Obstetricia y Ginecología habían cambiado las recomendaciones, la mitad de la gente seguía aspirándolos a veces y algunos los seguían aspirando siempre. Es decir, que no siempre la investigación se refleja en un cambio de actitudes, lleva mucho tiempo. Hoy seguramente ninguno de ustedes lo ve en la práctica diaria, pero no saben lo que cuesta que un estudio termine siendo aplicado. Y para peor, bueno, el Paroicien, que estaba el doctor Schild, y el Clínicas, que estaba la doctora Kurlat, y eso demostró que a los vigorosos con meconio no hacía falta aspirar. Y a los deprimidos, y bueno, antes había que intubarlos y aspirarlos rutinariamente, pero la verdad es que aspirar e intubar implica esperar, y esperar implica reanimar más tarde. Hubo 2 estudios muy pequeños con los cuales la Academia Americana de Pediatría, lo que se llama el NRP, el grupo que hace reanimación, y el ILCOR, cambiaron las recomendaciones en base a estos 2 estudios muy chiquititos que muestran que no hace falta, ni siquiera si es deprimido y si está lleno de meconio la vía aérea, no hace falta aspirarlos antes de comenzar la reanimación. ¿Es suficiente 2 estudios con muy poquitos pacientes, 60 pacientes en uno, 80 pacientes en el otro? Y bueno, yo creo que no es suficiente, pero ¿qué es lo que pasa? Para poder cambiar esto habría que hacer un gran estudio, como publicamos con el doctor Musante y el doctor Mariani en un editorial del Journal of Pediatrics en 2015, habría que hacer un gran estudio. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo haces un gran estudio en chicos deprimidos? Tendrías que hacerlo sin consentimiento informado. Bueno, acá les estoy abriendo la puerta para otra de las charlas y otra de las discusiones que va a venir después. Ahora, ¿cómo es este asunto de hacer investigación en embarazadas y niños? ¿Se puede? Miren lo que pasó con COVID. No se incluyeron embarazadas en los estudios de las vacunas para COVID. Y está bien eso, no se incluyeron niños tampoco, no, pero los niños se enferman poquito. Mongo que se enferman poquito, la enorme mayoría se enferma poquito, pero hay muchos chicos que la pasan muy mal y que tienen un síndrome inmunológico grave que puede dejar secuelas, y no se investigó. ¿Y está bien eso? Bueno, el TIOMS, que es el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, ya desde el 2002 insiste que deberían hacerse mayor cantidad de estudios apropiados, con cuidado, para las embarazadas, y que la necesidad de la atención médica en embarazadas está muy subinvestigada. De manera que uno debería pensar cuáles son las cosas que deben investigarse en esta población, pero embarazadas, recién nacidos y niños no deben ser considerados conejitos de indias, porque los enormes beneficios que se obtienen cuando uno los investiga cosas resultan muchas veces en cambios de la terapia y mejoras de la salud o en la atención en salud de esas personas. Para terminar, que ya los debo haber aburrido, ¿por qué investigar en salud materno-infantil nosotros? Creo que esto se los va a contestar bastante bien. Nosotros hicimos ese estudio de eritropoyetina precoz versus tardía, donde mostramos que no tenía ninguna ventaja administrar en los primeros días eritropoyetina. Hubo un
muy interesante estudio hecho por el grupo de la Sardá. El primer autor era el doctor Dinerstein, sobre la utilización de la alimentación electiva precoz. Es un estudio con mejor crecimiento postnatal. Este es un estudio muy citado en la literatura. Cada vez que ustedes sobre nutrición en prematuros van a encontrar citado el estudio de la Sardá, de Dinerstein y colaboradores. Una producción muy interesante y demasiado poco popular para mí, demasiado poco comentada para mí, que fue un estudio del doctor Gustavo Goldschmidt del Garrahan sobre el uso de la indometacina y las diluciones que tenemos que hacer en la indometacina de adultos para cerrar el ductus, porque no tenemos indometacina adecuada, que mostró que había a veces márgenes de error de más del 20%. El doctor Gonzalo Mariani también hizo un estudio extremadamente citado, muy citado, sobre la oxigenación pre- y postductal en el recién nacido sano desde el momento del nacimiento, en los primeros 5 o 10 minutos de vida. Es un estudio muy citado, muy parecido al estudio de Dawson, pero Dawson de Australia lo hizo con una sola muestra y él hizo 2 muestras simultáneas. Es muy, pero muy interesante. Y nosotros también referimos muchísimas veces al estudio del doctor Seriani y colaboradores. Ahí está el doctor Carrolli, que lo conoce muy bien, sobre la ligadura del cordón umbilical inmediata versus al minuto versus a los 3 minutos, que mostró que ligando el cordón más tardíamente, el hematocrito a las 48 horas era mayor. ¿Y esto qué importancia tiene? ¿Cómo qué importancia tiene? Después el doctor Seriani y otro estudio al mismo tiempo de la doctora Chaparro en México mostraron que cuando seguís a los chicos con ligadura demorada a los 4 meses de vida tienen ferritina más alta, tienen hierro y tienen menos riesgo de déficit de hierro, que produce anemia y además produce trastornos del neurodesarrollo. Nosotros hicimos el multicéntrico que cambió la recomendación internacional y gracias a eso ustedes mismos no están aspirando a la cara, y la boca y la nariz de los prematuros, de los chicos, perdón, de los recién nacidos cuando tienen meconio. Esto produjo un gran impacto y nosotros estamos muy orgullosos de haber hecho eso. Otro estudio impactante para mí, organizado por nosotros desde Fundasamín, fue el estudio comparando el Neopaf versus la bolsa autoinflable, mostrando algunos beneficios del Neopaf, principalmente en la reanimación de recién nacidos prematuros. Otro estudio que también hicimos nosotros y se publicó, lo mismo que el de meconio, en la revista Lancet, ahora tan famosa porque ahí se publicó el estudio de la vacuna Sputnik V, donde demostramos que mientras esperás para ligar el cordón umbilical en la ligadura diferida del cordón umbilical, se puede esperar con el chico arriba de la panza porque no hay ninguna diferencia en la cantidad de sangre que pasa, en el volumen de transfusión placentaria, sostenido arriba como sostenido a la altura del introito. Otro estudio interesante y con poca prensa, y que después en los últimos años fue resucitado por algunas publicaciones, puesto en las referencias, es el del uso de teofilina en los casos de encefalopatía hipóxico-isquémica para disminuir la oliguria y cierto grado de insuficiencia renal, donde Alejandro Genic, Adriana Goresten tuvieron una participación importante. Se hizo en el hospital italiano, en el Güemes de esa época. Ahora, Pablo Bremer, Fernanda Galetti del italiano le han dado mucha importancia y han hecho estudios muy valiosos sobre la hipofosfatemia asociada al uso de proteínas altas en parenteral. Nosotros mostramos que la oxitocina no modifica el volumen de transfusión placentaria. Daniela Satraño tuvo una participación muy activa, Gordillo de Tucumán, y el doctor Carrolli colaboró con Luis Pruden y conmigo. Espero no haberme olvidado más que Ariel Fernández y ningún otro autor, pero no se enojen si me olvidé de algún trabajo importante o de algún autor. Nosotros con el doctor Genic mostramos que la recomendación de usar el chupete, que se sabe que en los primeros 6 meses de vida su uso disminuye el riesgo, su uso para acostar a los chicos a dormir disminuye el riesgo de muerte súbita, que su recomendación a las madres no impacta en la duración ni el éxito global de la lactancia. La doctora Diana Fariña, la doctora Gabriela Bauer, el grupo del Garrahan demostró el impacto de los factores sociales en la frecuencia de infecciones graves
por el virus sincicial respiratorio, y recientemente un estudio del Neocosur, que también participaron muchos hospitales de Argentina, sobre ventilación sincronizada versus no sincronizada, no sincronizada versus CPAP, post-extubación, que no había diferencias. Pero, ¿por qué hago toda esta enumeración? Gente, esto se hizo acá. Ninguno de estos trabajos tenía un grant del NIH de $2 millones. Ninguno de estos trabajos fue sponsoreado por la industria farmacéutica como para que nos hagamos ricos o cambiemos el auto. Se hizo con la voluntad, con la convicción, con la fuerza y determinación de querer cambiar las cosas, de querer mejorar las cosas en el manejo de nuestros chicos. Y también lo cita Luis Pruden, que le gusta mucho la filosofía, lo que dijo Karl Popper: se puede renunciar al sueño de posesión de la verdad, pero no al ideal de su búsqueda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bain. Para continuar con la jornada, vamos a invitar a la doctora Laura Alberto. Laura es enfermera, investigadora y profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de El Salvador. Es doctorada por la Griffith University de Queensland, Australia. Se ha desempeñado en la World Federation of Critical Care Nurses por más de 15 años, y en 2014 fue reconocida como embajadora honoraria por su contribución al desarrollo de la enfermería en cuidados críticos en Latinoamérica. Sus líneas de investigación incluyen el rol de las organizaciones profesionales de cuidados críticos, la respuesta al deterioro clínico y el reconocimiento temprano y la recuperación de la sepsis, con publicaciones en International Nursing Review, The Journal of Nursing Scholarship, Australian Critical Care Clinics y The Journal of Infection. En esta tarde, Laura nos presentará experiencias, desafíos y oportunidades de la investigación en salud. Adelante, Laura. Buenas tardes a todos. Perdón que estoy tratando de correr un poco esto para poder ver la pantalla. Estoy muy agradecida, muchas gracias a los colegas de la mesa, a los presentadores, me siento muy honrada por esta invitación. Muchas gracias a la audiencia y por supuesto a Rosmarie Marilina y a esta querida institución Fundasamín por honrarme con esta invitación. La presentación de hoy, digamos, esta es más bien contarles un poco la experiencia y mi recorrido en la investigación. No tengo ningún conflicto de interés a los motivos de esta presentación, pero antes de empezar a contarles tres tipos de experiencias de investigación en salud que tienen que ver más con un recorrido personal, quiero retomar y tomando algún concepto ahí de todas las investigaciones de las que contaba el doctor Bain, con un concepto de investigación en salud. La investigación en salud empieza cuando identificamos un problema de investigación que está inspirado en lo que observamos en la práctica, en lo que necesitan los pacientes en un determinado contexto, ya sea clínico, epidemiológico, independientemente del contexto, este problema lo que uno observa inspira y fundamenta este problema de investigación, esta pregunta de investigación, y que este proceso de la investigación con los múltiples plazos intermedios a los cuales el doctor Bain ha referido al principio, termina cuando esa pregunta de investigación se responde y se publica en una publicación científica para que esté en conocimiento de la sociedad, de médicos, enfermeros que vayan a utilizar esa evidencia. Y considerando este concepto, voy a contarles la primera de las experiencias que tiene que ver con la participación en estudios en colaboración internacional y que fue la manera que la vida me puso a mí, digamos que encontré como para poder empezar a aprender a investigar. Y acá tenemos una línea de investigación, que es una línea de investigación basada en una encuesta sobre el rol de las organizaciones profesionales y accesos vasculares. Actualmente no estoy trabajando, pero lo cuento porque son los inicios en los cuales yo empecé a investigar.
Con la Federación Mundial de Enfermería en Cuidados Críticos, cada 4 años realizamos una encuesta a líderes en más de 50 países, con el objetivo de identificar qué es lo que preocupa a los enfermeros de cuidados intensivos y cuál es el rol de las organizaciones profesionales, digamos, en satisfacer, en dar lugar a esa preocupación de los enfermeros de cuidados críticos. Hemos publicado nuestros trabajos anteriores en International Nursing Review, pero la última del año pasado lo publicamos en The Journal of Nursing Scholarship. Esta información se utiliza para orientar las decisiones a nivel global de la Federación Mundial de Enfermería en Cuidados Críticos. Yo empecé trabajando con ellos hace muchísimos años y en el contacto con este grupo de investigación aprendí el valor de la diversidad y una de las primeras veces sentí que mi contribución era valorada. Y la verdad que me empezó a gustar querer contribuir. En relación a los accesos vasculares, recibo una invitación hace ya casi 10 años que empecé a trabajar en este trabajo con este grupo, de una investigadora que publica en The Lancet. Es obvio que uno no le dice que no cuando alguien que publica en The Lancet te invita a participar en un trabajo. Y yo tenía ganas de aprender, que era lo que más me entusiasmaba de este trabajo. Bueno, queríamos saber cómo se cuidaban los accesos venosos periféricos en todo el mundo. No, esta era la idea. El estudio piloto se realizó en 14 hospitales, poco más de 400 pacientes y solamente en dos idiomas, en inglés y en español. Este estudio permitió informar un estudio más grande para responder esta pregunta, que luego se realizó, lo pudimos realizar en más de 400 hospitales, en más de 50 países, en 15 idiomas. Recolectamos información de más de 40.000 accesos venosos periféricos y en más de 38.000 pacientes de todas las edades, desde neonatología hasta incluyendo pacientes adultos, ¿no? Este fue un estudio, un desafío enorme, trabajar en distintos idiomas, un nivel de coordinación muy trabajoso, manejo de múltiples fuentes de financiamiento y colaboración a través en todos estos 50 países, ¿no? Hemos contado con muchísimos colaboradores, tanto de la industria, de las redes profesionales, de las organizaciones mundiales, desde la Federación Mundial de Pediatría hasta la Federación Mundial de Enfermería en Cuidados Críticos y la Federación Mundial de Medicina Intensiva. Digamos, utilizamos todos nuestros recursos digamos, de nuestras redes profesionales posibles para acceder. Y el aprendizaje ha sido enorme. Y yo, mientras estaba participando en estos trabajos en colaboración, ya empezaba a pensar en mis propios trabajos de investigación. Y acá digamos, voy a empezar a contarles lo que fue mi segunda experiencia en investigación, cuando ya uno tiene ganas de liderar los estudios propios. Esta línea de investigación tuvo una duración de más o menos unos 5 años, la desarrollé en una institución de la Seguridad Social de la Ciudad de Buenos Aires, y se trata de un modelo de respuesta al deterioro clínico, específicamente el rol de enfermería de vinculación con la terapia intensiva. Que este rol de enfermería de vinculación trata de que a través de la vigilancia y el apoyo de un enfermero de cuidados críticos experto, vigile los pacientes al alta, haga un seguimiento de los pacientes al alta de la terapia intensiva y apoya al personal del área de internación general para identificar signos tempranos de deterioro clínico en esos pacientes, ¿no? Podría decirse que es el primer rol de práctica avanzada documentado en la Argentina. 2 publicaciones surgieron de este trabajo de investigación. El primero es una muestra del primer año de trabajo, porque era una institución que se abría, o sea, no podíamos compararnos con nadie más, éramos los únicos en el país que lo estábamos haciendo. Y pudimos definir cuáles eran las actividades de enfermería de vinculación, específicamente la de valoración, encontramos también la del manejo de la vía aérea, la asistencia a las urgencias y mucho trabajo de educación al personal de piso. Estas actividades se midieron en casi 400 pacientes. Este trabajo nos llevó a querer comparar. En ese momento el rol de enfermería de vinculación estaba bien definido en Inglaterra,
en Australia, y bueno, y en América del Norte, con otros nombres, no específicamente con el nombre de vinculación, pero tenían el modelo que se enmarcaba dentro de un modelo de respuesta rápida liderado por enfermería. Y esto nos llevó a nosotros a tener que pensar en compararnos con otro contexto. Nos comparamos con Australia, que ellos nos invitaron, sabían que estábamos haciendo nosotros este trabajo acá en la Argentina, y nos invitaron a participar en este estudio donde ellos estaban viendo qué actividades estaban haciendo los enfermeros de vinculación en Australia, principalmente para poder mejorar los procesos del rol de vinculación, y bueno, nosotros como lo estábamos haciendo acá en la Argentina también participamos con este instrumento. Pudimos ver las diferencias, que el rol es mucho más autónomo en ese país, donde obviamente la enfermería de vinculación es ejercida por enfermeros de formación universitaria del nivel de practitioners o tienen maestrías clínicas en cuidados intensivos, o ofertas formativas que en la Argentina carecemos, entonces los roles eran diferentes. El estudio de comparación lo hicimos en una muestra chica, 200 pacientes, pero acá pudimos aprender que este trabajo nos permitía ver cuál es la brecha de formación o hacia dónde deberíamos tender en la formación de un rol de práctica avanzada de este tipo en la educación superior. Y por supuesto aprendí muchísimo a cómo podríamos articular las contribuciones del equipo y cómo hacer que personas que no hablan inglés o no manejan el idioma inglés pudieran contribuir a una publicación en inglés, ¿no? La tercera experiencia tiene que ver con mi formación doctoral. En mi formación doctoral yo ya venía buscando formarme para hacer una carrera de investigador, lo cual en la Argentina para un enfermero me parece que es impensable, porque uno ingresa a cualquier escuela de enfermería y no encuentra en la universidad alguien que se dedique a la investigación exclusivamente, un enfermero que sea investigador, ¿no? Como los hay, como lo tiene el biólogo con el CONICET o el físico. Después de varios años y con estas experiencias previas que yo les venía contando, que me sirvieron como la antesala, como la preparación para la formación doctoral, me llevo más o menos unos 10 años prepararme para tener un perfil competitivo para ganar una beca de ciencia del gobierno australiano, la cual gané en el 2015 después de 10 años de preparación. Para poder llevar a cabo mi doctorado. En mi tesis doctoral yo puse a prueba una herramienta de screening basada en el Quick Sequential Sepsis Related Organ Failure Assessment, o más conocido como QuickSOFA o QSOFA, que se publica en el año 2016 cuando la sepsis se redefine. Esto en pacientes adultos. Pongo a prueba esto, fui financiada por 3 becas de la Universidad de Griffith, pero el estudio de investigación lo hice acá en la Argentina, que fue lo que yo le propuse a la universidad. El primer año de trabajo hice una revisión sistemática, ahora publicada en Journal of Hospital Infection. Revisé las publicaciones en herramientas tempranas para el reconocimiento de la sepsis en poco más de 25 años revisando estudios primarios. Esta revisión sistemática informó posteriormente los posteriores 3 años de trabajo de la tesis doctoral. El segundo producto de esta tesis es el artículo de implementación de la herramienta de screening en un diseño de series temporales interrumpidas. La herramienta de screening fue testeada en más de 1000 pacientes, que fue casi un trabajo de un año de reclutamiento. Participaron en este trabajo utilizando la herramienta de screening 100 enfermeros y 50 médicos de una institución de la ciudad de Buenos Aires que me abrió las puertas, a las cuales estoy eternamente agradecida. Y participaron investigadores, por supuesto, de Australia, de mi universidad, de Argentina y del Reino Unido, que eran principalmente el equipo que apoyaba, el equipo de dirección de mi tesis doctoral. Hay 2 papers más que estoy en este momento, que estoy revisando los comentarios de los editores. Uno de los papers tiene como objetivo describir o mostrar la certeza, poner a prueba, digamos, mostrar la certeza diagnóstica de la herramienta de screening, y el segundo paper describir el proceso de implementación.
Laura, tu micrófono está apagado. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahora está bien, sí. Ay, gracias, muchas gracias. ¿Qué es lo que aprendí con esta experiencia? Que el rigor científico es arduo, es trabajoso. Que si yo tenía financiamiento de mi beca, que era para pagar la universidad, para sostenerme, para pagar los pasajes en avión, la comida, el alquiler, el seguro médico, lo cual no es poco, no tenía financiamiento para recolectar información de más de 1000 pacientes. Lo hice yo sola con un trabajo de 12 a 14 horas promedio por día durante un año. Y con muchísima gente con la que pudimos colaborar. Y lo otro que pude aprender es que la enfermería argentina también puede liderar estudios relevantes para la salud global, porque este estudio de investigación ha llamado la atención de la Alianza Global para la Sepsis. ¿En qué estoy ahora? Bueno, como es un año de pandemia, el acceso a los pacientes es difícil, como decía el doctor Prudent, digamos, es hora de asentar, pero no dejar de trabajar, ¿no? En este momento yo estoy empezando un estudio que se aprobó recientemente en la Universidad de El Salvador, que es una revisión sistemática. Voy a revisar el estado de salud en los sobrevivientes de sepsis y shock séptico, y estoy muy particularmente interesada en aquellos que se recuperan de la enfermedad crítica de COVID. Voy a revisar los últimos 10 años de publicaciones en inglés, español y portugués para poder informar un posterior estudio de corte para el cual estoy buscando financiamiento. También estamos haciendo una encuesta con mis colegas de la Federación Mundial, en un estudio en colaboración con mi universidad donde me formé y la Universidad de Alberta de Canadá, para ver cuáles son las recomendaciones, digamos, o las estrategias y los desafíos en el manejo de la pandemia en contextos de mediano a bajos ingresos. Nos enfocamos principalmente en América Central, por supuesto parte de América del Sur, África, el sudeste asiático y probablemente el este de Europa. El otro estudio que en este momento, en este segundo estudio de la encuesta sobre la pandemia, estamos validando el instrumento en este momento. El tercer estudio en el que estoy, que es la validación de un índice de evaluación de contexto, es una herramienta que traduje en mi etapa doctoral al español y ahora estoy haciendo el análisis de esos datos. Básicamente es el análisis de factores para poner a disposición esta herramienta que permite evaluar la presteza de un contexto clínico para la adopción o de una determinada innovación o de una práctica basada en evidencia. Y el último punto, que también es una encuesta, lo voy a dejar para el final porque viene con una invitación. Bueno, todas estas experiencias me hacen pensar que obviamente que hubieron muchísimos desafíos que personalmente los he enfrentado y los he podido de alguna manera sortear. Pero una es el acceso a la formación doctoral. Yo no quería hacer mi doctorado en una universidad argentina y al mismo tiempo trabajar 8 horas en una institución. Yo quería ser investigadora. Y eso no siempre es posible. Yo pensé que era solo para los enfermeros, pero me parece que para los médicos y otros profesionales de la salud tampoco es posible. Entonces la formación doctoral es un desafío si uno quiere iniciarse en la carrera de investigador, del mismo modo que es un desafío, por lo menos para la enfermería, ser incluidos en la carrera de investigador de CONICET y tener acceso a, digamos, a una formación doctoral, postdoctoral exclusiva. El acceso al contexto institucional, al financiamiento, a la infraestructura, por supuesto, es un trabajo. Yo pude hacer mi tesis doctoral y pude hacerlo eso, pero hacerlo con financiamiento significa que uno puede sostener esas líneas de investigación en el tiempo, ¿no? Y me parece que ese es el desafío y esa es la posibilidad que te da el financiamiento. Y por supuesto, la publicación científica en inglés no les puedo explicar, digamos, no puedo articular el nivel de dificultad y a veces haber pasado una semana, 2 semanas enteras trabajando en un solo párrafo de la tesis, ¿no? Y bueno, los desafíos dan lugar, la otra cara de la moneda de los desafíos me parece que son las oportunidades. Si uno no puede formarse a nivel local, puede buscar la formación en el exterior, habrá que prepararse porque las becas internacionales y los grants de investigación para formarse en el exterior son muy competitivos. Yo no podía obviamente pagar mi formación en el exterior porque vengo de una condición aborigen, digamos, trabajaba como enfermera, tampoco tenía recursos para poder estudiar en el extranjero. Pero la conciencia de las propias limitaciones
limitaciones de uno te ayudan a crecer, digamos, yo los considero un valor porque es el punto de partida para poder desarrollarse. El arte de la colaboración es importante cuando uno tiene que sumar voluntades y rodearse de personas talentosas para lograr un objetivo. Las alianzas estratégicas son importantes, en principal la academia y el servicio, porque es lo que nos da acceso a los pacientes. Se puede empezar con estudios descriptivos que no sean tan complejos, así tomando los conceptos que decía el doctor Bain, sumo completamente a lo que dijo, y cuando uno ya tiene oportunidad puede aprender muchísimo revisando papers, que es lo que yo cada vez que tengo oportunidad acepto las invitaciones a revisar artículos de investigación. Y para terminar, los quiero invitar a este último punto que estoy haciendo una encuesta a nivel nacional. Este es un estudio que estamos haciendo con colegas de la Universidad Abierta Interamericana, el Hospital Fernández, una encuesta sobre los desafíos en la atención de pacientes críticos con COVID en la Argentina. Esto incluye a pacientes adultos de pediatría y neonatología, de cuidados intensivos e intermedios y de alta dependencia. Así que yo sé que en la audiencia si hay colegas, enfermeros que están en estos contextos, en estos servicios, les agradecería muchísimo la participación. Es totalmente anónima y el estudio está aprobado por el Comité de Ética del Hospital Fernández. Ahí están mis datos de contacto, y bueno, y con esto me despido, y muy honrada les agradezco enormemente por esta invitación que me han honrado, y de compartir esta mesa con estos presentadores de tan alta jerarquía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Laura, por tu aporte en esta jornada. Te quedás acompañándonos hasta el momento de las preguntas. A continuación, Sí, nos va a acompañar alguien también muy querido de la casa, que es la doctora Norma Rosato, coordinadora de proyectos de Fundasamín, médica neonatóloga del Servicio de Neonatología del Sanatorio Trinidad Palermo, y editora asociada de Archivos Argentinos de Pediatría. Ella nos va a hablar de lectura crítica de estudios de investigación como una herramienta indispensable. Adelante, Norma. Bueno, muchísimas gracias. Va a ser difícil, después de las brillantes disertaciones que hemos escuchado, llegar a ese nivel. Pero bueno, quizás lo mío es un poquitito más práctico y por lo tanto a veces un pequeño recreo viene bien a los conceptos vertidos. Bueno, desde ya agradecidísima por participar de esta reunión, un honor poder hacerlo. Les voy a hablar de la lectura crítica de estudios de investigación, si es una herramienta indispensable. Bueno, acá se menciona que es una herramienta indispensable, y la verdad que después de todo lo que escuchamos, es evidente que los estudios de investigación que se publican hay que hacerlos con una lectura crítica. Y ahora vamos a ver por qué. El conocimiento científico resulta de un círculo que empieza con un interrogante. Uno siempre se tiene que preguntar qué se sabe sobre un tema, qué es lo que no se sabe, si se podría hacer mejor. Es bastante común que uno se adapte a rutinas y nunca se haya preguntado por qué lo hacemos, si podría ser de otra forma, si no nos estaremos equivocando, si hay algo mejor. Cuando un grupo de personas se reúnen para discutir esto, se puede llegar a la conclusión que hay un buen interrogante y que hay que hacer una investigación sobre ese interrogante. Y se escribe un protocolo. El protocolo está detallado absolutamente de cómo se va a hacer la investigación, se hace la investigación, se miran los resultados. Y una vez que se tiene todo analizado, se decide escribir el manuscrito. La primera etapa del circuito del conocimiento es la investigación. Y la segunda etapa, que es completar este transcurso, es la publicación de la investigación. El manuscrito se envía a una revista científica, después de muchos borradores, donde se corrige, se vuelve a corregir y se vuelve a corregir. En la revista científica entra en un proceso de revisión, puede ser que sea rechazado, puede ser que sea aceptado, y en el proceso de revisión se hacen sugerencias sobre cómo mejorar la presentación, el contenido del manuscrito. Ahí nuevamente hay muchas idas y vueltas,
de corrección, aceptación de las sugerencias de los revisores o no, y después de muchas idas y vueltas, el editor es el que va a decidir su publicación. Cuando se publica un artículo científico, entra en la comunidad científica que lo lee, y de la lectura pueden surgir nuevos interrogantes, nuevas preguntas sobre el mismo tema, y así sigue nuevamente otro circuito del conocimiento científico. Bien, para hacer una lectura crítica de un artículo científico se necesitan, sin lugar a duda, conceptos básicos de metodología de la investigación, es decir, cómo se hizo este estudio. Desde ya que esto está absolutamente desarrollado en lo que es el protocolo de investigación, pero quien lee un artículo científico lo tiene abreviado en la introducción, en los objetivos y en los métodos. Obviamente, no hay que quedarse con la lectura del resumen. El resumen es la abreviatura de la abreviatura, porque es una manera de captar el interés de alguien para leer el artículo. Pero realmente, para ver cómo se hizo un estudio, hay que leer el manuscrito completo. Y luego hay que tener conceptos básicos sobre las normas de escritura científica, es decir, cómo se presentan y cómo se discuten los resultados de una investigación. Como dijimos, el protocolo de investigación es la primera etapa de este circuito, que está resumido en la introducción, en el objetivo y en los métodos. Las preguntas son: ¿qué se sabe sobre un tema? ¿Qué no se sabe? ¿Qué se quiere averiguar? Y la pregunta objetivo de una investigación tiene que ser algo factible, interesante, novedoso, ético y relevante. ¿Cómo se puede contestar esa pregunta? Obviamente, como muy bien dijo el doctor Vine, a la altura actual de los conocimientos, no todos podemos saber todos. La metodología de la investigación y las estadísticas han avanzado muchísimo y se han profundizado. Y acá se resalta la importancia de trabajar en equipo, y es que cuando uno desea hacer una investigación, la forma de contestar la pregunta interesante que uno tiene es consultar a alguien que sepa metodología de la investigación y estadística para que nos diga qué diseño tiene que tener el estudio, qué tipo de estudio hay que hacer, cuántas personas, cuántos pacientes, cuántos casos tenemos que reclutar para que nuestros estudios valgan la pena y tengan un valor. Y el estadístico contribuye con esto también. Es importantísimo saber qué recursos necesitamos para hacer una investigación. Es impensable que se comience una investigación y que se tenga que interrumpir porque no alcanzan los recursos. Esto tiene un aspecto ético importantísimo, porque se han gastado a ese momento recursos humanos, recursos técnicos, económicos, y si no se puede terminar la investigación porque no habíamos pensado en los recursos que necesitábamos, realmente es un despropósito. Y también hay que saber cuáles son los requisitos éticos que se deben cumplir. Después vamos a tener la interesante disertación de la doctora Patricia Saidón, que nos va a comentar sobre este tema. Bien, cuando tenemos en nuestra mano el artículo científico, tenemos que saber cuáles son los estándares de calidad, es decir, qué es lo que define que un artículo que yo tengo en mis manos sea de buena calidad. Hay aspectos de fondo, que los comentamos recién, que tienen que ver con la primera etapa, que aporte ideas nuevas, interesantes, para un nuevo enfoque sobre un mismo problema, que la metodología sea adecuada para tener validez interna, es decir, que la investigación haya sido bien hecha. Luego, es deseable que tenga validez externa, es decir, si los resultados o la teoría presentada son generalizables, y que los resultados tengan una importancia teórica o práctica. Estos son los aspectos de fondo. Y luego hay aspectos de forma. Hay un convenio internacional que dice cómo se tienen que presentar los manuscritos, el formato conocido como introducción, métodos, resultados y discusión,
que la gramática del idioma en que se presenta, sea castellano, inglés o cualquier otro, sea correcta, que haya capacidad de síntesis y no repetición de conceptos que alargan innecesariamente el manuscrito, y que haya un razonamiento lógico, es decir, la posibilidad de seguir una idea en forma lógica que conduzca desde la introducción hasta el final, desenlace, en forma razonable. Bien, recién dije que hay un idioma internacional. Bueno, les quiero contar que esto comenzó con el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, el grupo de Vancouver. Se reunieron por primera vez en 1978 4 editores de revistas de primera línea, de idioma inglés. ¿Para qué? Para decir cómo se debía presentar un manuscrito y compartir un idioma común entre todas las revistas, en forma tal que el formato fuera similar en todas las revistas científicas. Eso facilitaba la escritura y también la posibilidad de enviar un manuscrito a otra revista si en otra fue rechazado y que tienen el mismo formato. Ellos redactaron las recomendaciones, bueno, empezaron siendo 4 editores, actualmente son más de 20, se han incorporado y escribieron las recomendaciones para escribir, editar y publicar un artículo en una revista biomédica. Están en todos los idiomas, originalmente en inglés, pero luego hay traducciones reconocidas en todos los idiomas, esta es en español, y las revistas científicas, biomédicas, en su reglamento de publicaciones, en general tienen una síntesis bastante detallada de esas recomendaciones sobre cómo publicar un artículo científico. Acá vemos archivos, la revista de enfermería neonatal nuestra. Otra guía importante cuando uno va a leer un artículo científico son las guías Consort. Estas guías son una forma detallada de todos los puntos que debe contener, de todos los ítems que debe contener un artículo científico. El ítem y lo que debe contener son muy útiles, tanto para escribir un manuscrito y enviarlo a publicación en una revista científica, como para analizar críticamente una publicación que uno tiene en sus manos. Ven que es detalladísimo hasta el final, hasta las conclusiones del manuscrito. Hay también guías Consort para presentar estudios clínicos autorizados, resúmenes para presentar en una conferencia, en un simposio. Hay guías Consort para todo. Para los estudios observacionales, hay una guía que se llama Stroke, también con el detalle de todo lo que debe contener punto por punto cada uno de los ítems de ese manuscrito. Un segundo punto para pensar en la calidad de lo que estoy leyendo es ver de dónde proviene el artículo. Esta es una base de datos, la más exigente, diríamos, del mundo biomédico, que es Medline, que es de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y este es el buscador de Medline, que es el PubMed. Si una revista de la que proviene el artículo que estoy leyendo está incluida en PubMed, es porque ha pasado un examen de exigencias, de requisitos, que uno a veces los ve como muy exigentes precisamente, pero luego se da cuenta que cumpliendo con todos esos requisitos, la calidad de la revista mejora en todo sentido y que realmente vale la pena cumplirlo siempre que se puede. Hay requisitos sobre el cuerpo editorial, sobre la publicación de la revista, la frecuencia, sobre dónde están sus datos, el manejo informático, cómo está presentado en el idioma y en las partes del manuscrito. Bien, esta es la más exigente de todas, o sea que si la revista donde proviene el artículo que yo estoy leyendo está incluida en PubMed, es ya inicialmente un muy buen dato. Ojo, no todos los artículos que están en PubMed, no todas las revistas son dispares a veces, pero no todos los artículos
tienen la misma calidad. A veces se encuentran en PubMed artículos de discreta calidad, como se encuentran también en revistas no incluidas en PubMed artículos excelentes. Tiene un buscador, este buscador tiene la posibilidad de hacer filtros. Por ejemplo, yo puse buscar cosas sobre salud materna y le puse el filtro en español, cosa que me aparecieran los artículos que están publicados en idioma español, para quien tiene dificultad realmente con el idioma inglés. De todas maneras, como escuchábamos recién en los comentarios de la doctora Alberto, el conocimiento básico del idioma inglés para nuestras carreras profesionales es importantísimo. Entonces acá puse como filtro, por ejemplo, solo los artículos que están en idioma español. Y uno puede poner como filtro la edad de los pacientes incluidos, el tipo de artículos, todo eso. Bien, hay otras bases de datos. Esta es Cielo, que son latinoamericanas. Cielo se caracteriza por incluir revistas que publican de acceso libre y el artículo completo, y de revistas iberoamericanas. Latindex es similar, pero incluye artículos publicados por revistas de otros países, pero que se refieren a problemáticas iberoamericanas. Son distintas bases de datos. Y les digo que las exigencias para entrar en cada una de estas bases no son muchos menores que las exigencias para entrar en PubMed. Bien, la mayoría de las revistas, estas Andes Pediátrica, que antes era la revista chilena de pediatría, destacan en su página de inicio todas las bases de datos en las cuales están incluidas. Por ejemplo, acá vemos PubMed y otras más, Cielo, que se las comentaba recién, y Google. Bueno, muy original, porque en Google creo que estamos incluidos todos. Ese es el problema de Google, que no tiene ningún filtro, ningún requisito sobre la calidad de lo que aparece en Google. Bien, otro tema para saber la calidad del manuscrito que estamos leyendo es saber cómo es el proceso de revisión. Lo ideal es la revisión por pares o arbitraje, que no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos hasta ahora. Cuando uno envía un artículo a una revista, los pares en el proceso de revisión, o sea, las personas que saben sobre el tema, hacen una evaluación crítica del manuscrito. Por supuesto que estas personas no forman parte del personal editorial. En general, en cada revista se eligen especialistas en el tema o en el área que se desea revisar. Un artículo puede tener un revisor especializado en el tema, un revisor metodológico. En general, la presentación del manuscrito la evalúa el mismo editor. Las recomendaciones que hacen los árbitros, los pares, son sugerencias, pero no son decisiones. Un revisor puede decir cosas muy malas sobre un manuscrito, otro revisor no tanto, y el editor es el que va a tener que decidir a través de un nuevo revisor o de su propio juicio, si está en condiciones de darlo, si el artículo merece continuar o no con el proceso de revisión. La revisión se hace con confidencialidad, con anonimato e imparcialidad. Teóricamente, nadie sabe quién es el revisor, nadie sabe quién es el autor, cosa que no siempre se puede asegurar. Bien, en el reglamento de publicaciones de cualquier revista científica, si uno entra al reglamento, dice cómo es el proceso de evaluación. Acá está detallado que es un proceso de evaluación por pares. Esto ya es una pequeña garantía, porque el especialista en el tema y el revisor metodológico ya han dicho la seriedad de los conceptos, la precisión de los conceptos, si es correcto la forma en que se diseñó la investigación, etc. O sea, eso ya nos está dando una ayuda a nosotros cuando tenemos un artículo en nuestras manos y queremos evaluar su estándar de calidad. En conclusión, nosotros tenemos
un artículo científico en nuestras manos. ¿Y esto qué importancia tiene? Que la formación nuestra no termina el día que nosotros nos graduamos, continúa durante toda la vida profesional. Siempre nos tenemos que cuestionar lo que se hace, si se puede hacer mejor, qué está publicado sobre el tema, qué novedades hay. Y eso se encuentra precisamente en las revistas científicas. O sea, que desde el momento en que uno deja la universidad, va a seguir formándose a través de la lectura de artículos científicos. Entonces, lo tenemos en nuestras manos y nos vamos a preguntar, ¿la revista donde está publicado este artículo, en qué base de datos está incluida? ¿Cuál es su proceso de revisión? ¿Qué dice su reglamento de publicación sobre cómo se presentan los artículos? Y ya mirando el artículo en sí mismo, nos vamos a ver si la pregunta objetiva de la investigación es clara, es interesante, precisa, si la metodología es correcta, si los resultados me aportan nuevos conocimientos y si el artículo está escrito según las recomendaciones internacionales de formato. Bien, como ven, hay para estudiar de todo. Metodología de la investigación, hay que conocer el formato. Uno se va familiarizando con esto de a poco, pero nunca se deja de estudiar. Y una de las cosas que ayuda a conocer más, por ejemplo, es esto, el libro Lectura Crítica de Publicaciones de Neonatología, que vamos a presentar a continuación, de la doctora Serra, la licenciada Sori y la licenciada Escoto, que siempre han introducido estos conceptos ya en la formación de pregrado. Lamentablemente, estos conceptos debieran introducirse desde el pregrado, el posgrado, en las residencias, pero no es así. Hay muchos sistemas de formación que no introducen estos conceptos en la vida profesional en el momento oportuno. Y la otra forma de saber más es hacer cursos. Cursos hay miles, gratuitos, pagos, en la Sociedad de Pediatría, de cursos hay miles, de OPS. Bueno, yo les muestro los cursos que tenemos en la Fundación sobre lectura y escritura científica. Hay uno inicial para un caso clínico, para presentar un resumen, o una presentación oral en un congreso. Hay otro dedicado al artículo original, cómo escribirlo parte por parte, y fundamentalmente otro muy parecido a lo que hemos estado hablando hoy, sobre cómo se envía, cómo se revisa, cómo se corrige un manuscrito. Bueno, hay que hacer, pero lo importante es saber que crecer en este aspecto de saber cada vez más le da a uno muchas satisfacciones en su carrera profesional y sobre todo mantiene la llama encendida sobre, no hay una rutina, siempre hay algo nuevo, siempre se puede crecer. Bueno, muchísimas gracias por la atención dispensada. Muchas gracias a vos, Norma, y te invitamos en el próximo espacio a compartir con el doctor Pruden y el doctor Vine la presentación del manual. Y aprovechamos para decirle al público que vaya enviando sus preguntas para los disertantes a través del chat, que se harán en el espacio final de debate y preguntas. Muchas gracias. Doctor Pruden tiene el micrófono apagado. Perdón. Bueno, muchas gracias. Realmente es un gusto para nosotros, para Coco, para Norma y para mí, presentar este libro escrito por Marielina Serra, Rosmarie Soria y Florencia Escoto, sobre lectura crítica de publicaciones en neonatología. Nosotros lo hemos, digamos, trabajado juntos de alguna manera, porque hemos todo el tiempo, hace ya bastante, que leemos partes, sugerimos, y después nos pidieron a Coco y a mí que escribiéramos algunos comentarios
sobre temas que van surgiendo en el libro, cosa que hicimos con mucho gusto y que espero hayan contribuido, pero el libro en sí es muy bueno. Nosotros decimos, es una mezcla de información con reflexión, hecho para gente que se quiere iniciar en investigación, pero no es un libro escrito de manera básica, es un libro escrito, muy bien escrito, fácil de leer, profundo y a la vez accesible. Y en realidad yo lo fui leyendo y a medida que lo fui leyendo, una vez y otra vez, cada vez me fue gustando más. Después tienen una parte final que tiene ejercicios de lectura crítica, donde eligieron distintos artículos publicados de distinto nivel, características, etcétera, donde las autoras llevan de la mano al lector en cómo se hace lectura crítica de un trabajo, lo cual me parece un agregado muy importante, cosa que pocas veces se encuentra en la lectura, en los manuales o en los libros habituales de investigación o de metodología de la investigación. De manera tal que para nosotros en Fundasamín es una gran alegría y un honor que podamos presentar hoy este libro, que va a estar accesible a todos los que lo quieran tener. El objetivo de Fundasamín es la difusión de la investigación. Este libro no tiene costo, se ha hecho con donaciones, con gente que participa de la Fundación de manera desinteresada y con el trabajo denodado de las autoras para llevarlo adelante. Así que, Coco, te paso la palabra, pero lo que yo quería transmitir creo que refleja lo que nosotros hemos conversado junto con Norma a lo largo de estos, creo que par de años de trabajar con el libro. Bueno, muchas gracias. Primero, la verdad que creo que vos has resumido muy bien lo que sentimos. Yo solamente creo que después de haberla escuchado a Laura Alberto, creo que esto, más la participación activa de Rosmarie y de Lucila, que son, digamos, formadas como licenciadas especialistas, además de Marielina, que es médica, para mí lo que traen es a la luz la enorme importancia que puede tener gente con formación de enfermería en el desarrollo y el interés en investigación. Es un agregado extra, no es la presentación del libro lo que estoy diciendo, pero a mí me conmueve porque yo, por una cuestión generacional, estoy formado en una época donde la enorme mayoría de las personas que trabajaban en enfermería eran vistas socialmente como un nivel inferior de trabajo, como un nivel de ayudante y no de iniciativa propia. Y ver gente de este nivel con una iniciativa propia como la que tienen, además de la de Marielina, médica y formada especialmente en investigación ya antes de trabajar en Fundasamín, y me parece que es algo que uno tiene que remarcar. La investigación médica no es patrimonio de los médicos, también sirve para el área de enfermería. Y la otra cosa que quería mencionar es, cuando uno le hablan tan bien de un libro, muchas veces le pasa que cuando lo lee se desilusiona. Y si ustedes toman este libro y lo tratan de leer de corrido, como si fuera una novela, cuando se acuestan con la lucecita del velador prendido, no les va a ir bien. Este no es un libro para leer así, es un libro cuando uno tiene la idea de que le puede servir para mejorar. Ustedes tienen la idea de hacer un trabajo. ¿Y dónde miro? Miren este libro, porque van a encontrar todas las clasificaciones que existen de los distintos tipos de trabajo. Les va a ser un inductor a que se puede desarrollar investigación, van a encontrar el perfil de lo que están queriendo investigar, cómo desarrollar el protocolo. Digamos, creo que es un libro que debe ser leído por las personas que tienen un poquito de interés y que tienen ganas de tener mucho interés, que saben un poquito del tema y que quieren saber más para poder largarse. Y en ese sentido creo que el libro va a ser de una gran eficiencia. De manera que tienen que tener esto, digamos, que tener esto disponible lo tienen que ver como un premio, y siempre nosotros con Luis nos referimos a la gente joven, y cuando vemos una persona de la generación de abajo de los 40 años que tienen interés en este tipo de cosas, nos ponemos muy contentos porque nos sobran. Yo sé también que los tiempos están difíciles, que quizás cuando yo me formé
la situación era otra, a lo mejor un trabajo te permitía arreglarte para que tu tiempo libre lo dediques a lo que quieres. Hoy la gente a veces tiene que tener 2 o 3 trabajos, o los médicos tienen que hacer muchas guardias, o las enfermeras y los enfermeros turnos extra, las médicas tienen que hacer su trabajo y cuidar cosas en la casa. Es una situación que a lo mejor dificulta la llegada para muchos. Pero yo creo, y mirando a los que estamos aquí, conociéndolos desde sus orígenes iniciales a muchos de ustedes, la verdad que sin esfuerzo no se puede, con esfuerzo y un poquito de ayuda de este tipo de proyecto como este libro, creo que se puede trabajar y se puede crecer. Así que muchas gracias por permitirme participar en la presentación y la dejo a Norma para terminarla. Bueno, después de haberlos escuchado al doctor Pruden y al doctor Bain, no quedan muchas cosas por decir, pero lo que quiero reflexionar o añadir, se podría decir, es las cosas que realmente me han impactado. Una de ellas es el trabajo colaborativo entre Rose, Marie y Elina, que se han integrado, digamos, en la fundación como un equipo único, eficiente y productivo de enfermera y médica, o sea, donde se ve que el trabajo de las dos profesiones se tiene que unificar para dar frutos. Después para este libro se ha sumado Lucila, pero digamos muestra esa maravilla que es el trabajo integrado de dos profesiones que históricamente estuvieron muy separadas, muy distanciadas, como que eran cosas distintas. Y en eso realmente es una maravilla lo que han logrado con esta integración. En segundo término, lo que quiero resaltar es algo de lo que dije antes, que la formación en lectura crítica, en metodología de la investigación, tiene que comenzar en los estudios terciarios y en el posgrado. Y eso en la mayoría de las formaciones no forma parte del currículum de esa carrera. Y ellas han introducido en sus alumnos estos conceptos y ahora finalmente lo han llevado a la escritura de este manual que estará disponible para un público mucho más amplio a través de la página de la Fundación. Así que bueno, lo único que queda es felicitarla a Elina, a Rose, a Lucila por este trabajo que, como dijeron los doctores, es detallado, profundo, pero que permite, accesible para las personas que recién comienzan su proceso de aprendizaje en investigación y en lectura de artículos científicos. Simplemente eso, felicitaciones por toda la trayectoria que llevan y por este logro que han tenido, que culmina con todo un esfuerzo y que merecen realmente haber llegado a esto. Nada más. Muchísimas gracias por sus palabras en mi nombre, y después seguramente Marielina y Lucila tendrán también algunas palabras para decir. Agradecerles profundamente. Fundasamin siempre nos ha apoyado en nuestros proyectos y ha depositado muchísima confianza en nosotros, y eso ha hecho posible este proyecto. Y creo que no es una casualidad, el modelo que se transmite es el modelo que yo vivencié en los servicios trabajando, particularmente con el doctor Bain, porque fue mi jefe de toda la vida, no me acuerdo de haber tenido otro jefe, y obviamente con mi maestra, la licenciada Ana Quiroga, yo aprendí ese modelo, o sea que no fue difícil después conocer a Marielina con su excelencia y generosidad y poder trabajar con ella. Y una cosa importante, me parece que todos tenemos que mirar a quienes están creciendo profesionalmente al lado nuestro. Lucila fue un descubrimiento como estudiante y hoy es una colega excelente con quien compartimos grandes proyectos de desarrollo. Este es el primero, pero tenemos muchos más. Así que solo agradecimiento por Fundasamin, que nos da todos los días una confianza increíble para seguir trabajando, y por el equipo, el que ven y todo el que no ven, que nos ayuda todos los días a poder concretar nuestros proyectos.
Bueno, yo aprovecho también entonces para agradecer, aunque un poco Rose ya lo ha dicho todo, agradezco a las autoridades de Fundasamin y a todo el equipo de trabajo de Fundasamin, porque todo lo que hacemos es posible, digamos, justamente por el trabajo en equipo. Así que muchas gracias. Bueno, no hay mucho más que agregar, ¿no? A todo lo que dijo Eli y Rose. Agradecerles a ellas por haberme convocado, porque fue un honor tenerlas como docentes y un gran desafío tenerlas como colegas y poder estar a la altura, y obviamente a Fundasamin por el espacio, por la posibilidad y por todo lo que hacen por la salud de los recién nacidos y por la formación de los profesionales de la salud. Así que muchísimas gracias. Bueno, pasamos a un breve receso y continuamos con la segunda parte de la jornada que coordinará la doctora Rosato. Vayan enviando sus preguntas a través del chat. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito. ¿Cuánto? ¿Cuánto ratito? Bien. Perdón, se me había apagado el micrófono, doctor. Volvemos en 10 minutos. Sí, perfecto, perfecto.